Perú Hagortu. Betty, te estamos viendo. Muy buenas noches. Hola Kiki, Manu, buenas tardes a todos por ahí. Bienvenidos una vez más a este reporte semanal sobre Armenia, donde, bueno, vamos a repasar tres temas principalmente para ponernos al tanto un poco. Son temas que creo que dejaron tela para cortar en los últimos días. Casi todas o todas, podemos decir, están relacionadas con las próximas elecciones de junio, directa o indirectamente. Bueno, y eso prueba también un poco el ambiente que se está viviendo aquí en Armenia en estos tiempos. Así que, si les parece, arrancamos con la primera. Te escuchamos, Betty. Bueno, la primera la catalogamos como la más prorrusa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Rusia volvió a meter una cuchara de manera muy directa, la verdad, en la política interna de Armenia, y esta vez lo hizo con distintas declaraciones, ¿no? Incluso, bueno, el propio Vladimir Putin habló sobre, bueno, las próximas elecciones que van a tener lugar en Armenia el 7 de junio. Recordemos bien esta fecha, falta muy poquito. Resulta que hace unos pocos días Pashinyan viajó a Moscú, ahí se reunió con Putin en un encuentro que, bueno, pareció bastante controversial porque empezaron a salir rumores de que los resultados, bueno, no fueron muy buenos, o que el clima estaba como bastante tenso, pero por otro lado, si le preguntan a Pashinyan cómo ha ocurrido, que distintos periodistas o distintos medios le han preguntado, él dice que estuvo todo perfecto como siempre. Pero bueno, no sabemos a ciencia cierta qué pasó en esas cuatro paredes durante la reunión privada, ¿no? El mensaje de Moscú fue bastante claro. Espera que las llamadas fuerzas prorrusas puedan participar libremente en las próximas elecciones y tengan la posibilidad de, bueno, de expresarse libremente. O sea, lo presentan como una defensa, ¿no? a la democracia, pero en realidad es una señal política muy concreta sobre qué tipo de actores le interesa proteger o respaldar dentro de este escenario armenio. Y específicamente estamos hablando de el principal candidato opositor, Sambel Karapetyan, que en este momento, bueno, está arrestado, ¿no? Por parte del régimen de Nikol Pashinyan, pero, bueno, recordemos que es un empresario con ciudadanía rusa, armenio también, y que se postula como candidato principal de la fuerza opositora principal. De hecho, bueno, ayer tuvo lugar una concentración en la que estuve presente, que fue bastante movilizador, la verdad. Tuvo lugar en la plaza, en la explanada del Ópera, en la Plaza de la Libertad. Bastante gente, déjenme decirles, y se muestra un equipo o sea, las figuras que acompañan a Sambel Karapetyan y a su sobrino específicamente, que es como el número dos, el que lidera también este movimiento, que se llama Ujar Hayastan o Armenia Fuerte. Se muestra bastante sólido, ¿no? Con personalidades bastante conocidas y bastante idóneas en determinados temas, por lo cual, bueno, en ese punto se muestra un equipo bastante, como que se ha hecho énfasis en un equipo bastante, bueno, idóneo en diferentes temas, como les decía. Y bueno, últimamente también, hace apenas 2 días, nos vamos a desviar un poquito de la noticia, pero no quería no comentarles este tema. También quien fue el ex embajador de Argentina y de Uruguay o sea, con base en Buenos Aires, Bajac Melikian, seguramente nuestros oyentes se acuerdan de él, porque no fue tampoco hace mucho tiempo, también se unió a, a este, a este partido político de Ujar Hayastan.
Bueno, volviendo a Putin, de ahí, bueno, de hecho también Putin lo que mencionó, lo que habló fue de las personas justamente detenidas que tienen pasaporte ruso, como Sanbel Garabedian, diciendo que le gustaría mucho a él y a su país, por supuesto, que participen en estos procesos políticos. Pashinyan respondió que, bueno, según la constitución armenia, quienes tienen ciudadanía de otros países no pueden ser candidatos ni a diputado, ni a primer ministro, ni a viceprimer ministro. Y fue una respuesta, bueno, directa, ¿no? Pero también una forma de marcar el límite, por supuesto que a Pashinyan no le hace para nada gracia, porque más allá de que, según las encuestas, Pashinyan tiene un lugar privilegiado, Samuel Garabedian también podríamos decir que le está pisando los talones, ¿no? El problema es que esto, bueno, vuelve a abrir una pregunta de fondo, ¿no? ¿Hasta qué punto Rusia está observando y tratando de influir en este proceso político armenio, ¿no? Y mientras tanto, bueno, desde Armenia se intenta mostrar que la relación con Rusia está como atravesando lo que Pashinyan mencionó, una transformación constructiva, ¿no? Pero bueno, vemos que al mismo tiempo siguen apareciendo estas señales de tensión. Entonces, la noticia más prorrusa es que Rusia está dejando en claro una vez más que no ve las elecciones armenias como un asunto lejano, ¿no? Y eso para un país como Armenia, que intenta equilibrarse entre distintos centros de poder, especialmente, bueno, en la actualidad, en la cual está entre medio de Rusia como aliada desde siempre y la Unión Europea como una posible nueva aliada, no es un dato menor. Así que vamos a estar, por supuesto, con esto muy atentos para mantenerlos informados. Y vamos a pasar a la segunda noticia más importante de esta semana que la catalogamos como la más enredada y tiene que ver con el ejército armenio. Estos días, bueno, se mezclaron declaraciones, cifras, discusiones políticas y una cuestión más profunda, ¿no? La idea que deben tener los ciudadanos sobre, bueno, sobre el servicio militar, sobre el sistema de defensa y qué es lo que los distintos partidos o el oficialismo principalmente tienen para proponer. Y el problema es que el mensaje está llegando a la sociedad como mínimo bastante confuso, ¿no? En torno a este tema. Todo esto se disparó con declaraciones del diputado Andranik Kocharyan, diputado oficialista, por supuesto, quien dijo que su hijo no, esto fue en una conferencia de prensa, un periodista se lo preguntó y él respondió después, bueno, pidió perdón por esta respuesta porque fue bastante desafortunado. Dijo que su hijo no hizo el servicio militar porque, bueno, según sus palabras, era un chico de clase alta o quiso decir como muy intelectual como para hacer el servicio militar. La frase, bueno, cayó pésimo, por supuesto, y con razón, porque lo que transmite es que, bueno, hay sectores privilegiados al parecer para los que el ejército no sería un espacio adecuado, mientras el resto de la población sí debe cargar con la obligación de hacer el servicio militar, ¿no? Y esto se suma a un debate anterior impulsado por otro diputado oficialista también, llamado Haik Sarkisian, sobre la posibilidad de no realizar el servicio militar a cambio de un pago, ¿no? Creo que lo habíamos hablado en reportes anteriores porque este proyecto viene ya circulando. Una idea que muchos resumieron de manera brutal, pero de una forma bastante gráfica, ¿no? Como un ejército de pobres. Es decir, quienes tienen el dinero podrían evitar hacer el servicio militar, mientras que quienes no lo tienen seguirían siendo, bueno, la base principal de las Fuerzas Armadas de Armenia. Y ahí aparece la gran contradicción. Por un lado, bueno, desde el gobierno se habla
de una transformación del ejército, de modernización, de nuevas capacitaciones, de tecnología, de ciberseguridad, de drones, de sistemas modernos de defensa, pero por otro lado, algunos referentes del propio oficialismo, como estos dos diputados que lo hicieron esta semana, mandan un mensaje de que, no sé, los más educados, los más talentosos o los de las familias más acomodadas no tendrían por qué pasar por el servicio militar. Eso es gravísimo, ¿no? Porque un ejército moderno necesita exactamente lo contrario. Hace falta justamente gente capacitada para operar, para mantener, para analizar, para pensar, ¿no? Estratégicamente. Y por su parte, bueno, Pashinyan también intentó bajar un poco la tensión, diciendo que el ejército armenio nunca estuvo en mejores condiciones como en la actualidad, sea en términos de alimentación, uniforme, armamento, la moral de los soldados, la capacidad de defensa, y también dijo que sí hay problemas, pero que se está trabajando en una transformación paso a paso. Pero bueno, el problema ya no es solo estadístico, sino que ya es político, es simbólico, es social, ¿no? Porque bueno, cuando desde el propio oficialismo salen estos mensajes contradictorios sobre quién debe servir y quién no, lo que se erosiona no es solo la reputación del ejército, ¿no? Sino la misma idea de una responsabilidad común que tienen los ciudadanos. Vamos a ver cómo sigue este tema también y de esta forma vamos a pasar a la tercera y última noticia de hoy, de esta semana, que vamos a denominar la más electoral. Por supuesto, siempre en el contexto de las elecciones. Tiene que ver con el programa del partido gobernante, o sea, de las prioridades que el partido Contrato Cívico, o sea, el partido de Pashinyan, ha planteado, ¿no? esta semana, publicando esta propuesta preelectoral. El documento es larguísimo y abarca, bueno, prácticamente todo: la paz con Azerbaiyán, educación, transporte, energía, agricultura, turismo, seguridad, un montón de temas que en los papeles, bueno, es el programa total, ¿no? Y el corazón político del mensaje, de este mensaje oficialista, es muy claro: presentar la paz como el gran logro de Pashinyan y pedir a la ciudadanía que defienda esta paz a través de su voto, votando al gobierno actual. Pashinyan, de hecho, bueno, se dirige en este programa directamente al votante, diciendo que la misión principal de su gobierno fue abrir una era de desarrollo pacífico para Armenia, para la región y demás. Pero bueno, ahora bien, hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Acá. Primero, que el documento mezcla algunas promesas de infraestructura, crecimiento económico, reformas educativas y demás, con la carga ideológica de la llamada Armenia real, ¿no? Por un lado, la nueva constitución, por otro lado, la relación entre el Estado y la ciudadanía, y también una reforma que ya veníamos hablando, ¿no? De todos estos temas, una reforma de la Iglesia Apostólica Armenia. O sea, eso también está incluido en esta propuesta. Es decir, no es solo un programa de gestión, sino una propuesta como de reorganización bastante profunda, ¿no? de la vida política e institucional del país. Y segundo, bueno, hay un tema que para muchos armenios que están fuera de Armenia, o sea, de la diáspora, no puede pasar desapercibido. Y es el lugar extremadamente secundario que se le da a la diáspora. En un programa gigantesco, como les decía, que tiene, no sé, más de 100 puntos, y bueno, y ambiciones estatales también muy grandes, la cuestión de la diáspora aparece al final, reducida básicamente a lo que son redes de profesionales, porque sabemos que el gobierno de Pashinyan no apunta a instituciones, y sabemos, ¿no? Por qué lo podemos cuestionar, seguramente nuestros oyentes lo pueden cuestionar tranquilamente. Redes profesionales juveniles, habla también de conferencias
de, de organizaciones en las cuales invitan a diferentes profesionales. Y bueno, muy poco, demasiado poco para una nación cuya historia o supervivencia y también proyección internacional ha dependido mucho, ¿no? de la diáspora eh, en la historia reciente de Armenia. Y da la impresión de que la diáspora, bueno, para este oficialismo no ocupa un lugar central, ¿no? En este diseño del país que se viene, sino más bien un lugar complementario, me animo a decir decorativo o técnico, ¿no? Puesto para cumplir, Eh, digamos. Exactamente, yo creo que el haberle otorgado 2 puntos de toda la propuesta, que como les decía tiene más de 100 puntos, es demasiado poco considerando la fuerza que tiene la diáspora para, no solo para la historia, para la realidad, para la construcción del Estado, ¿no? Demasiado poco. Y bueno, estaría bueno que ese cuestionamiento también emerja de la diáspora y aprovechamos también, seguramente han hablado y ayer eh, si no me equivoco, se comunicaron con Karine, que se encuentra en París En París. participando sí, de este encuentro tan importante y una iniciativa muy importante que surge desde el seno de la Flata Jacques, que es, bueno, sumamente importante en estos tiempos y con esta noticia también nos estamos dando cuenta de la relevancia que tiene plantear estas discusiones, ¿no? Pero bueno, así que la noticia más electoral de la semana no es solo que el Partido de Contrato Cívico está ordenando, ¿no? su narrativa de campaña, sino que desde el relato oficialista deja ver cuáles son sus prioridades. Y de esta forma vamos a cerrar el reporte de hoy. Recordamos los puntos, ¿no? Una Rusia que viene a marcar presencia en la política armenia, un debate bastante enredado sobre el ejército y el sistema de defensa que tendrá lugar en Armenia, y un programa oficialista que promete muchísimo por lo que se ve, pero también deja muchos vacíos muy evidentes, especialmente cuando se trata de la diáspora. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este reporte y, por supuesto, nos reencontramos el próximo domingo con más información y más actualizaciones desde Armenia. Muchísimas gracias, Betty, por tu reporte. Agregamos, estábamos viendo con Manu recién las imágenes, que en el estrado le pusieron Hagagutiun, así como para que te quede claro, ¿no? Cuál es como su espíritu, ¿no? Poniéndole así unas comillas muy, muy grandes. Pero bueno, sí, considerando eso y todo lo que acabas de comentar, vamos a seguirte de cerca durante toda la semana y por supuesto que nos encontramos el domingo que viene aquí en otro programa dominical de la Audición Comidas. Gracias, Betty, que termines muy bien el fin de semana. Gracias a ustedes, fue un placer compartir este espacio.